Con el permiso de ustedes, vamos a permitirnos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos todos ustedes a nuestro webinar de la campaña de crowdfunding al Venturing Capital, Caminos de Financiamiento para Emprendedores. Sean ustedes bienvenidos, sea usted bienvenida, doctora Sandy, y de igual manera Manuela y otra serie de colaboradores que irán o estarán acompañando a la doctora Sandy en el transcurso de esta charla, de este webinar. Desde la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD y desde el Programa de la Tecnología en Gestión de Obras Civiles y Construcciones, les damos la bienvenida a, a este webinar que tenemos proyectado para desarrollarlo en el transcurso de una hora eh, con la modalidad virtual. La agenda que tenemos proyectada entonces para esta charla básicamente comprende 5 puntos. Daremos la bienvenida e introducción al webinar. Hablaremos un poco acerca de qué es el crowdfunding y por qué es una campaña como puerta de entrada. Abordaremos también un poco el tema de más allá del crowdfunding, formas de financiamiento en la evolución del emprendimiento. Tendremos después un espacio de conversatorio sobre estrategias inteligentes para levantar capital según la etapa del emprendimiento. Y ya en la parte de cierre y demás, entonces contaremos con un espacio para las preguntas que tengan ustedes acerca de la charla que tendremos hoy. Este entonces es la agenda que desarrollaremos en el transcurso de la capacitación. Espero que realmente logremos todos aprender un poco más de esta temática, aprender de una experta en el tema. Y ya entrando en materia, entonces voy a permitirme presentar a la doctora Sandy Martínez. Ella es consultora en innovación educativa y presidenta de la Fundación Redesmar, una organización dedicada a la vinculación internacional de la educación superior y al fortalecimiento del emprendimiento en América Latina y en el Caribe. Desde el 2015 ha liderado iniciativas de apoyo a emprendedores, enfocándose en la formación de docentes, estudiantes universitarios y profesionales técnicos. Bajo su dirección, la Fundación ha promovido la innovación educativa mediante plataformas tecnológicas, estrategias de movilidad y programas de desarrollo organizacional orientados a la sostenibilidad y a la responsabilidad social. Entonces, sin más preámbulos, doctora Sandy, la escuchamos. Bienvenida de nuevo y este auditorio es suyo para escucharla. Muchísimas Adelante. gracias. Encantada de poder colaborar con estos espacios desde la red Smart y garantizando siempre la calidad del aprendizaje, pues la breve introducción que vamos a tener a la charla la estamos compartiendo pregrabada para que no haya el menor ruido posible y el ambiente también, temas de internet no nos afecte. Así que luego de esta breve introducción pasamos ya a desarrollar las temáticas que vinimos a abordar y a compartir con ustedes. Me aseguran, por favor, que tengan un buen audio para la comprensión del contenido. Segundito. Señora, la estamos escuchando perfectamente. Perfecto. Pues con el video por igual. Perfecto. Bueno, no tenemos audio en el video, doctora. ¿Tenemos buen audio? No, para el video no estamos Vamos, escuchando. vamos a validar.
Así que tenía que activar compartir con sonido. Ahora sí. Hizo pasar la pantalla. Ahora sí. Bueno, ahora sí estamos viendo, pero el video está cancelado allí. Le podemos darle allí en YouTube, activar al video, al audio, perdón. Ujú. Listo. Ahora sí. Compartiremos. Y no solamente compartiremos estrategias claves, sino también que vamos a conocer herramientas y ¿Tenemos técnicas audio? de cómo aplicarlas a través de cómo Sí, lanzar sí, Ahí sí sí, tenemos buen señora. audio. Sí, señora, ya Perfecto. se está escuchando perfecto. Vamos con el contenido entonces. Muchas gracias. una campaña de crowdfunding exitosa. Según las instrucciones, vamos a estar con esta audiencia de estudiantes y egresados de la Facultad de Obra Civil y Construcción y la Facultad de Ciencias Administrativas, por lo que hemos elegido ejemplos que sean de gran utilidad para los fines de sus intereses como estudiantes de estas facultades. Mi nombre es Andy Martínez, presidente de la red SMART, y para mí es un placer compartir con ustedes experiencia. Vamos a iniciar hablando sobre cómo compartiremos estos conocimientos. Es bien conocido en el ámbito del marketing digital, una maqueta de lo que será con ustedes experiencia. Vamos a iniciar hablando sobre cómo compartiremos estos conocimientos. Es bien conocido en el ámbito del marketing digital, en el marketing del crowdfunding, la metodología AIDA. Es una metodología que, como vamos a introducir, nos permite generar métodos, técnicas y herramientas para captar audiencias para las donaciones y contribuciones de nuestros proyectos. De manera inicial, ¿qué significa la A dentro del método AIDA? La es el método funnel, es un método de llamar la atención para captar nuestros públicos. Vamos a ver cómo se implementa a través de las estrategias de mailing. Luego tenemos la I de AIDA, que es la técnica de landing page para generar interés a nuestra audiencia. El AIDA se compone también de la D, que es las herramientas que componen la interacción para conectar con los diferentes públicos. Y ya luego el llamado a la atención, la Adelaida, que finaliza con ese llamado a la atención que por lo regular genera o una inscripción, un pago o el registro a un webinar informativo donde ampliamos sobre más información. Antes de iniciar con todo lo que es el contenido, quisiera alinear algunos conceptos que todos los tengamos claros, ya que existen diferentes modalidades de financiar los emprendimientos. Y en estos casos queremos llevarlo a ustedes a una clarificación de manera específica de cómo se implementa el crowdfunding, pero qué es el crowdfunding y cómo beneficia a los proyectos comunitarios, sobre todo en el caso de los proyectos que son de construcciones de obra. Para ello, vamos a compartir un breve video donde ustedes van a poder tener de manera clara y específica el conocimiento del qué es el crowdfunding. ¿Qué es crowdfunding? Hasta hace muy poco tiempo, si alguien quería sacar un proyecto adelante y necesitaba financiamiento, tenía una serie de opciones genéricas. Pedir un préstamo a amigos o familiares, utilizar sus ahorros, vender algún bien o pedir prestado a una institución financiera. Hoy en día, nuevas opciones están naciendo, entre ellas el crowdfunding. Pero, ¿qué es el crowdfunding? Crowdfunding, también denominado financiamiento masivo o colectivo, es la cooperación colectiva llevada a cabo por personas que realizan una red con el objetivo de conseguir dinero u otros recursos. El crowdfunding está basado en la idea de que existen personas con dinero que quieren apoyar a otras con ideas, y de que no es lo mismo que 1000 personas apoyen una idea dando cada una $10 a que una sola persona ayude con $10,000. El riesgo se disipa.
Conseguir una persona o empresa que apoye con una cantidad grande de dinero para nuestro proyecto es complicado. Con el uso de Internet y las redes sociales, es más sencillo conseguir a muchos que apoyen con poco. El crowdfunding puede ser usado para muchos propósitos, desde artistas buscando apoyo de sus seguidores, campañas políticas, financiación de deudas, ampliación de vivienda, proyectos escolares, producción de películas, desarrollo de prototipos e ideas, y hasta el nacimiento de compañías o pequeños negocios. Hoy en día, cada vez existen más sitios en Internet de crowdfunding y más proyectos financiados por esta vía, algo que supone una nueva revolución en todos los sectores en los que nos movamos. ¿Cómo funciona el crowdfunding en general? El emprendedor o creativo envía el proyecto a la web, indicando descripción, cantidad necesaria de financiamiento, tiempo de recaudación y recompensas ofrecidas. Se publica el proyecto por un tiempo determinado, 30, 60, 90, 120 días. Se promociona lo máximo posible utilizando diferentes recursos de mercadotecnia como fichas técnicas, videos explicativos, fotografías, videos del prototipo, etc. Al llegar el fin del plazo, se sabe si se alcanzó el financiamiento requerido o no. Si no se alcanza el financiamiento requerido, no se le entrega el dinero al emprendedor y se le regresa a los inversionistas. Si se alcanza el financiamiento solicitado, se le entrega al emprendedor y los inversionistas reciben las recompensas una vez que el proyecto haya sido terminado. ¿Tienes alguna idea y requieres financiamiento? ¿Qué esperas? Utiliza el crowdfunding. Muy bien, ya teniendo claro qué es el crowdfunding, vamos a conocer entonces en este momento cuáles tipos de crowdfunding existen. Para ello volvemos a la presentación. Un segundito. Perfecto, aquí está. Volvemos a la presentación y volvemos a retomar que el término crowdfunding es financiamiento colectivo a través de campañas. Este financiamiento puede ser a través de una comunidad que nosotros podamos desarrollar o una audiencia que determinemos que va a ser nuestro público meta. Pero esta comunidad o público meta debe recibir tipos de crowdfunding claros para que sepan cómo van a contribuir. El primero, como mencionaba nuestro video, es el crowdfunding de recompensa. Cuando a esta audiencia o esta comunidad se le indica por su participación que van a recibir o descuentos o productos terminados o beneficios, pero transparentes, porque parte de la premisa de la donación o procesos de crowdfunding es que todos los procesos e informaciones deben ser transparentes y cumplirse a la cabalidad, porque si no podemos ser sujetos de demanda, no solamente por los donantes, sino también por organismos que regulan todas las actividades financieras. Luego tenemos lo que son las donaciones. También llevan un proceso fiscal que se lleva a cabo de manera que queda transparente el aporte, pero a través del apoyo de la donación no se espera nada a nivel de retorno económico. Si bien es cierto que algunas marcas esperan que se les incluya dentro de los donantes cuando se hagan eventos, impresiones o memorias de las instituciones que forman parte del proyecto. Luego viene la inversión. Cuando un agente crowdfunding hace un aporte a manera de inversión es porque espera una participación en tu empresa. Esa inversión puede ser como accionista. Está también la deuda o préstamo, que es cuando se facilita una cantidad solicitada a cambio de un préstamo por un tiempo limitado, pero generando un interés acordado por las partes. En este orden, vamos a compartir algunas plataformas donde ustedes pueden apelar a ese tipo de proyectos de crowdfunding. Plataformas que no solamente están en Colombia, sino también de manera internacional. La más utilizada a nivel internacional para proyectos de economía naranja o proyectos que tienen que ver con el marketing, audiovisuales, cine, proyectos gráficos y demás, es Quickstarter, pero también apoya proyectos tecnológicos, todo lo que tiene que ver con invención en ese aspecto.
pero también está Lauleta, Ascenso, BAC y la Vaquina, que son directamente en Colombia para proyectos de impacto social. Aquí compartimos un enlace de Quiz Starter que los pueden utilizar, pueden accesar porque van a tener esta presentación. Al finalizar se la vamos a colocar en la plataforma y le vamos a dar acceso para que tengan los videos y herramientas que vamos a ver en esta presentación, de manera de que luego de este webinar podamos acompañarlo en su proceso crowdfunding. Vamos a iniciar hablando ya del AIDA, cómo se proyecta esa primera A para llamar la atención del AIDA. El paso 1 del AIDA es llamar la atención. Generar regularmente como herramienta de ese llamado a la atención, mailing o embudo, como se le llama dentro de la estrategia de marketing digital, o funnel, que pueden escuchar el término también en inglés. Y para ello vamos a utilizar un ejemplo que vamos a aplicar de una comunidad que desea desarrollar un proyecto de construcción para aumentar la responsabilidad social en una zona rural, en una comunidad rural. El ejemplo está ajustado a una campaña crowdfunding de obra civil para la construcción de un centro comunitario en una comunidad llamada Raíces del sector Paraíso. Entonces se inicia el llamado a la atención con una pregunta detonante. Regularmente en el mailing se le coloca ese asunto, dentro del asunto, formar parte de esta campaña, y luego en el mailing se le hace una pregunta reto para introducirlo a la siguiente fase. ¿Sabías que más de 200 familias en el Paraíso no cuentan con los espacios seguros para reunirse y formar su comunidad para el desarrollo de actividades sociales? Una vez tenemos esa campaña reto de llamado de la atención, debemos tener claro que hay una preparación previa antes de lanzar la campaña. Es decir, ya hicimos el envío del mailing para captar la atención, pero para poder captar la atención de manera adecuada tenemos que tener claro, esos mailing deben ser a una comunidad definida que hemos determinado a través de un levantamiento previo, con un objetivo específico, no solamente de los impactos que tendrá el proyecto, sino también del presupuesto que necesitamos para que se lleve a cabo, tanto de los aportes de los donantes como nosotros, como líderes de los proyectos, nuestros aportes o aliados estratégicos. Una muestra o prototipo de lo que será la maqueta, de lo que será a nivel gráfico ese centro, con las áreas que va a tener disponible, y contar una historia. Regularmente se le llama el pitch en marketing digital del emprendimiento. Contar una historia, storytelling, con claridad de todo lo que vamos a lograr con ese impacto social en esta comunidad. Preparar un video que agregue imágenes y el plan de comunicación que sea definido para esa audiencia meta. ¿Cómo vamos a formar esta comunidad? Importantísimo tener en cuenta que nosotros estamos rodeados de personas que están dispuestas a colaborar. Solamente tenemos que identificarlas a través de nuestros vecinos, colegas, clientes, contactos de redes sociales, compañeros de la universidad, entre otros entornos comunitarios, juntas de vecinos. Es importante siempre ir creando la comunidad, dando participación a través de avances del proyecto, como encuesta de viabilidad, qué tan viable considera este centro para el impacto social de proyectos comunitarios, hacer preguntas que relacionen también al centro cómo va a aportar a toda la comunidad a nivel de educación, a nivel de avances tecnológicos, a nivel de sostenibilidad ambiental. Todos esos retos deben ser encuestados para la viabilidad e involucrar a las comunidades. A través de esas comunidades, de esas encuestas se crean grupos de WhatsApp o encuestas en las redes para crear comunidades online. Se lanza esa encuesta a través de campañas de expectativa. Muchas veces utilizamos unas frases de convocatoria que diga: ¿te gustaría ser parte de la transformación de la vida de miles de personas en la comunidad tal? El paso 2, ya que generamos la atención, es pasar a generar interés a través de los objetivos de la campaña. Para ello se utiliza una herramienta muy común que conecta desde el mailing, del correo electrónico, hacia
el landing page, que es una página de información puntual sobre el proyecto. En ella contemplamos inmediatamente dar a conocer los objetivos de esta campaña. Aquí ponemos como ejemplo de la campaña que inicialmente conversábamos. El objetivo de esta campaña es recaudar $30,000 para la construcción de este primer centro comunitario. Y esto va a impactar en la educación, salud, sostenibilidad de esta zona del país. Regularmente en este landing page se coloca una imagen de cómo va a quedar el centro con ese texto informativo y la página donde ya está ampliándose la información sobre el centro. El paso 3 es apelar al deseo de colaborar. Ese deseo de colaborar requiere que se integre más información, pero a la vez apelando a nuestra conexión con esa audiencia, a través de imágenes, a través de ver cómo los niños de esa comunidad van a ser beneficiados, a través de también imágenes de cómo se están viendo afectados por no disponer de esta obra, de esta construcción. Esta parte de apelar al deseo tiene que ser muy vinculada a la audiencia a la que nos dirigimos. Si es de una comunidad X, pues ellos tienen intereses particulares, ya sea ambientales, ya sea educativos. ¿Cuáles son los intereses que más destacan en la contribución de esa comunidad? Para el paso 3 del deseo de colaborar, de apelar, el deseo se genera a través también de más información. Con tu ayuda podemos levantar mucho más que paredes. Podemos levantar oportunidades, salud y esperanza. ¿Cómo? Podemos invertir $50 para generar ese aporte. Dándole detalle de cómo invertir, la audiencia se siente ya no solamente sensibilizada, sino consciente y clara de el mínimo aporte que puede realizar para poder impactar en ese logro social. Ya tenemos del AIDA la atención, el interés y el deseo, pero un paso clave que todos necesitamos para poder cerrar adecuadamente la campaña es invitar a sumarse. El llamado a la acción. Súmate a nuestra campaña de crowdfunding y pon un ladrillo en este sueño. Aquí ven cómo esa frase conecta con ya toma la decisión. No ya a través de la campaña solamente de landing page, sino también ya a través de la web, dando más detalle, dando más información. En esta página le informamos cuántos días tienen para contribuir para su donación y le damos también la oportunidad de que si quieren conocer más información, organizamos un webinar, un encuentro personalizado para que todos tengan información detallada sobre el proyecto y cómo ser parte. Ese webinar debe estar bien identificado a través de la fecha, día, hora, lugar y un link de registro que nos permita seguir ampliando nuestra base de datos de la comunidad. Importantísimo es que durante la campaña debemos estar totalmente publicando para la transparencia del proyecto y también para la motivación de la audiencia las actualizaciones de lo que vamos logrando, de cómo lo vamos logrando y hacia dónde vamos. Responder rápido a las preguntas, a las inquietudes. Eso genera una interacción que regularmente detona en la toma de decisión y acción de colaborar. Celebrar los avances. Ya llevamos tantas donaciones, ya hemos logrado tantas alianzas, pero a través de testimonios. Es importante mezclar toda la información también audiovisual, testimonio de personas que han contribuido o el líder del proyecto hablando de cómo vamos avanzando y cómo se está alcanzando la meta. Y el webinar también es parte de ese celebrar los avances. Y sobre todo, cuida la ética, tus recompensas y Muy bien. Concluyendo ya nuestra presentación del diseño del AIDA para las campañas crowdfunding, concluyendo no solamente en la parte de este contenido, porque vamos a tener a continuación más información, pero sí a modo de reflexión, recordar que diseñar una campaña también requiere algunas competencias que van desde el diseño, desde el manejo de las redes sociales, desde el manejo de la comunicación online a través de los correos electrónicos
y muchas veces no tenemos todas esas competencias disponibles. Por eso siempre es importante dejarnos acompañar por profesionales que sí manejan el marketing. Sin embargo, con esta pauta, ustedes con un manejo mínimo de herramientas pueden abordar lo que es el diseño de una campaña crowdfunding, sobre todo entendiendo el concepto de qué es el crowdfunding y los diferentes tipos de crowdfunding. Y precisamente, hablando de los tipos de crowdfunding, ahora vamos con Manuela. Vamos a estar ampliando, Manuela Rendón, que nos acompaña como aliada estratégica de nuestros temas de crowdfunding, para ampliar sobre ese tipo de crowdfunding que es el capital de riesgo. Con su contenido vamos a ampliar sobre esas herramientas y esperando que al finalizar pues puedan ir anotando sus preguntas. Adelante, Manuela. Claro que sí, déjeme, ya le comparto pantalla. Me dicen si lo están viendo. Sí, perfecto. Perfecto. Pues bueno, nada, agradecerles por el espacio y quiero invitarles en este momento. Mi nombre es Manuela Rendón Tamayo, soy Marketing Coordinator de Boost Acceleration Camp. Nosotros somos una aceleradora basada en la República Dominicana, en donde acompañamos e invertimos y le brindamos servicios a emprendimientos de base tecnológica de alto impacto. Y en esta noche quiero invitarlos a ir más allá del crowdfunding y conocer un poco acerca del capital de riesgo. Y bueno, iniciemos primero definiendo qué es el capital de riesgo, o como se conoce en inglés, venture capital. Investopedia lo define como una forma de financiamiento de capital privado que es proporcionado por firmas o fondos de capital de riesgo a startups, empresas o etapa temprana o emergente que han sido consideradas con alto potencial de crecimiento o que han demostrado un crecimiento acelerado. Esto quiere decir que ellos invierten en emprendimientos que se han considerado, las palabras claves son alto potencial de crecimiento y que ese crecimiento se ve aceleradamente. Por otro lado, también vemos la definición de VC Labs, que en este caso él lo enfoca más en compañías que tienen un rápido crecimiento. Entonces, no solamente se toma en cuenta ese crecimiento acelerado y de expansión, sino también que sea de manera rápida. Aquí pueden ver algunas de esas firmas de Venture Capital, capital de riesgo, muy conocidas a nivel local y que también tienen presencia en Latinoamérica. Está Sequoia Capital, 500, que es también 500 Global y 500 Latam, NXTP Ventures y Capria, que también es latino. Por otro lado, bueno, ahora para explicarles un poco de dónde surgen, para entender un poco cómo funcionan estas firmas de capital, de venture capital, de capital de riesgo. Y bueno, estas firmas se manejan bajo algo denominado Assets Under Management, que básicamente es unos limited partners, que eso se les puede conocer ya sea en las mismas universidades o fondos de pensiones, o hasta también personas individuales que tengan su de patrimonio que le brindan ese dinero a las firmas y luego esas firmas invierten en las startups. O sea, ellos confían su capital y se lo brindan a las firmas para que luego ellas, bajo su manejo, puedan invertir en las startups o estos emprendimientos de base tecnológica y de crecimiento exponencial que sean acordes en base a la tesis de inversión de esa firma y a lo que confían que puede ser un buen éxito. Y bueno, yéndonos un poquito más hacia adentro para entender un poco cómo es todo este juego del venture capital y responder esa pregunta crucial de por qué los fondos de venture capital, capital de riesgo, piensan diferente. ¿Cuál es la diferencia de este tipo de inversión a una inversión tradicional y también su diferencia con el crowdfunding y demás? Y bueno, mi primera pregunta para ustedes sería como, ¿qué piensan o qué dirías si a ustedes les ofrecen invertir en un negocio donde tienen el 90% de probabilidades de perder su dinero? Muy probablemente lo primero que les viene a la mente es no, o sea, no lo harían, pero ¿qué pensarían si les digo que es posible que ese negocio también fuera capaz de tener un 4% de probabilidades de multiplicar tu inversión por 100 veces? Tal vez lo pensarías 2 veces antes de decir que no, porque cuando hacemos la fórmula podemos ver que ese retorno va a ser 4 veces tu inversión. Así que no solo va a cubrir esa inversión inicial que estás haciendo, sino que te va a dejar mucho más hasta para poder cubrir otras inversiones que tal vez no hayan sido exitosas dentro de tu fondo.
Entonces, para entenderlo es un poquito más, les traje este ejemplo de Sam Altman. Sam Altman, él es el CEO de OpenAI, no sé si conocen OpenAI, que es básicamente los creadores de ChatGPT, que es muy conocido a nivel mundial, y también él fue el expresidente de Y Combinator, que es una firma muy conocida, que da en Estados Unidos, pero tienen presencia en todo el mundo. Un fondo de capital riesgo muy conocido a nivel mundial, que han invertido en muchas grandes compañías, startups muy conocidas hoy en día. Y él lo que dice es que cuando Y Combinator invirtió alrededor de más de 1.600 startups, y las 5 mejores startups de Y Combinator representan aproximadamente 2/3 de la riqueza que Y Combinator ha creado. La startup líder es responsable de aproximadamente 1/3 del valor del portafolio de inversión de Y Combinator, y esto es un juego muy extremo y muy contraintuitivo, que va muy de la mano con esa pregunta que les hice inicialmente. Muy probablemente si en cuanto a sus posibilidades ven que van a perder la mayoría de su dinero, muchos, como es la versión a riesgo normalmente del cuerpo humano y del pensamiento humano, y de nuestra mentalidad que tal vez estamos acostumbrados a algunos negocios y tradicionales, obviamente primero queremos salvaguardar nuestro dinero, pero esto va más allá. Es muy contraintuitivo, pero sobre todo porque es un negocio extremo. Así como le dice el nombre, es un capital de riesgo, pero que sabes que si haces una buena inversión, te va a generar más allá del retorno esperado, sino multiplicado. Entonces, aquí podemos verlo, lo que él estaba diciendo, aproximadamente en alrededor de 14 años, aunque cada vez se ve que es aún más rápido, pero este proceso de él fue más o menos de 14 años, porque ellos iniciaron desde los inicios de toda esa industria del capital de riesgo y startups, y más de 80,000 startups aplicaron a sus programas y a ser parte de Y Combinator, y nada más 1,600 fueron seleccionadas, y ellos invirtieron en esas 1,600, y solo 5 de esas 1,600 fueron las que les pudieron dar esos retornos multiplicados que estaban esperando, y aún así siguen creciendo, y me imagino que muchos de esos ya las conocen, como Airbnb, Dropbox, Stripe, Instacart, Zenefits y muchas más. Y entonces eso es muy importante entenderlo, porque esto representa y nos hace ver cómo es la mentalidad de estos inversionistas, cómo es la mentalidad de los fondos de capital de riesgo, y la mentalidad en cómo ellos invierten. Entonces, ya hemos hablado un poquito de eso, pero es bueno entender en qué tipo de emprendimientos estos fondos de Venture Capital invierten. Ya hemos hablado un poco de que son emprendimientos de alto impacto y que crecen aceleradamente, pero me gustaría enfatizar un poquito más allí. Y a esto normalmente se le llaman startups. La definición que se le da, quise destacar estos dos, que son de personas muy referentes en la industria. Y en primera instancia está Steve Blank. Él dice que es una organización temporal que busca un modelo de negocio repetible y escalable. Entonces podemos ver que está enfocado en que sea repetible y obviamente escalable. Y por otro lado está Paul Graham. Él dice que una startup es una empresa diseñada para crecer rápidamente, o sea, para crecer rápido. Que entonces ahí están las palabras claves: repetible, escalable y crecer rápido. Aquí a la derecha pueden ver un poco como la comparativa entre un startup, un emprendimiento que sea un startup a uno tradicional. Normalmente se enfocan en su mercado geográfico en un enfoque más regional, más global, más de poder crecer y salir y acomparar más mercado. En cambio, lo tradicional normalmente se enfoca más a lo local. Su modelo de negocio es muy más enfocado en la innovación, que lo cual es un factor que lo hace ser escalable y crecer rápidamente, y por eso la mayoría de startups son de base tecnológicas e innovadoras y disruptivas, porque esas son esas características que hacen que puedan crecer de manera rápida y escalable. Luego también, como dije, la escalabilidad es alta, también tienen un beneficio económico muy alto a comparación del tradicional, que es más incremental, como les he venido explicando. Y obviamente sus objetivos a corto plazo es más del encaje de producto-mercado, poder encontrar ese product market fit, que así se le dice en inglés, que es poder establecer esta dominancia en su mercado clave y poder ya dominarlo para poder enfocarse en esa expansión. En cambio, lo tradicional se enfoca más en generar rentabilidad y ganancias. Y bueno, aquí les traigo un ejemplo. Es un ejemplo en verdad muy local, pero aquí pueden ver Popular. Popular es un banco aquí en la República Dominicana, y pueden ver
cómo se diferencia de Quick, que es un neobanco 100% digital, y cómo vienen sus diferencias, pero otro tal vez un poquito más aterrizado es Uber, que pueden ver sus grandes diferencias a comparación de cualquier empresa de taxi, en este caso Apollo Taxi, que ellos se enfocan más bajo una plataforma y ellos son 100% tecnológicos, y sus mismos colaboradores son otras personas, otros clientes de ellos y otros usuarios, y hacen todo ese efecto red. Y por otro lado conocemos Airbnb y lo podemos comparar como cualquier otra cadena de hoteles o de alquileres y demás. Y bueno, quiero resaltar esta frase de Scott Cooper, que es también alguien muy representativo en toda esta industria y que ha escrito muchos libros, y él dice: como regla general, deberías ser capaz de convencerte a ti mismo y a tus posibles socios de capital de riesgo de manera creíble de que la oportunidad de mercado para tu startup es lo suficientemente grande como para generar una empresa rentable, de alto crecimiento y con ingresos de varios cientos de millones de dólares anuales en un periodo de 7 a 10 años. Aquí, como pueden ver, le está hablando directamente a los emprendedores, a los fundadores, a los founders de esos emprendimientos, de esos startups, para que se enfoquen en eso, en poder saber cómo venderle sus startups a esos socios y a esos inversionistas como una empresa rentable, de alto crecimiento, como venimos diciendo, y en un corto tiempo, de 7 a 10 años. Y bueno, aquí les quise traer una pequeña imagen del SaaS Funding 2023 Napkin. Básicamente esto es como un reporte que comparte una firma muy conocida, donde aunque es enfocada en emprendimientos SaaS, o sea que son B2B, ellos como quiera es muy valioso porque nos ayuda a entender en base a las etapas de la startup, normalmente qué toman en cuenta los inversionistas y qué tú deberías de tomar en cuenta como emprendedor para poder alcanzar y qué expectativas ellos esperan de ti. Normalmente las startups se evalúan y se ven de diferentes etapas: etapa idea, ideal stage, o etapa pre-seed, seed, que son las etapas tempranas también, que es pre-semilla o semilla, y luego tú ya puedes pasar a una serie A, serie B, y por eso pueden ver normalmente cuando ven en las noticias que tal empresa levantó tantos millones, es porque está levantando una nueva ronda de inversión, ya sea que esa ronda sea una serie A, serie B, y todo depende en la etapa en la que esté la startup, cuánta atracción tiene y demás. Entonces, otra pregunta que quiero responder es: ¿quién impulsa las startups en sus etapas tempranas? Que en estas etapas tempranas serían las etapas pre-semilla y semilla, que normalmente son etapas donde no tienen tanta atracción, donde ya de por sí han como validado su mercado, están en ese proceso y tienen sus primeros clientes, sus primeras ventas, pero tal vez todavía no están en una expansión acelerada. Entonces, entre esos quiero destacar a las aceleradoras. Básicamente, a diferencia de una firma de venture capital que les comenté al principio, las aceleradoras se enfocan más en brindar ese acompañamiento, esa educación y conectar con las startups, y muchas veces también invierten, al igual que las firmas de venture capital, aunque lo pueden hacer de distintas maneras. Y también, a diferencia de las incubadoras, que las incubadoras cursan más en una etapa aún más inicial, como para desarrollar la idea y dar soporte en ese desarrollo de validación del MVP, o sea, del producto mínimo viable, las aceleradoras ya están en una etapa un poquito más avanzadas, pero aún así dentro de la etapa temprana. Y normalmente estas suelen tener una duración específica en tiempo, normalmente en ciertos meses, porque cumplen con un cierto programa, y se enfocan en poder, aparte de proveer esa mentoría, también en proveer acceso a contactos, recursos, y normalmente se culmina con un demo day, que es como un día para que luego, al finalizar el programa, ellos puedan presentarse ante otros potenciales inversionistas, que también pueden ser ante firmas de venture capital o demás potenciales inversionistas, para que inviertan en ese startup o puedan abrir una ronda o darse a conocer. Entonces, específicamente quiero darle el ejemplo de Boost, que es nuestra aceleradora que le había comentado al principio. Básicamente, nosotros contamos con un programa donde apoyamos a startups en esas etapas tempranas, pre-semilla y semilla, con un programa de 5 meses intensivo, donde obviamente al inicio definimos esas necesidades que necesitas puntualmente la startup, y le apoyamos con acompañamiento especializado y acceso a redes estratégicas. Y nos enfocamos en resolver esos desafíos que discutimos al inicio, y preparamos a la startup al final para poder captar esa inversión o levantar esa inversión, y también le brindamos servicios, inversión directa y demás. Y bueno, ya para concluir,
quisiera dejarlos con algunas recomendaciones puntuales que normalmente las startups deben tomar en cuenta a la hora de prepararse para recibir inversión. Obviamente ya esto, a diferencia de crowdfunding, incubadores y demás, ya en esta etapa las startups deben estar un poquito en etapas más avanzadas cuando ya quieren pasar de semilla a serie A. Pero todos estos son como herramientas que los emprendedores deben de tomar en cuenta, que deben de ir dejando listo y tener a la mano para cuando van a recibir inversión. Algunos de materiales de tomar en cuenta sería el pitch deck, que lo habían comentado anteriormente en la presentación anterior de crowdfunding, que básicamente es esa presentación que van a hacer a esos inversionistas, donde básicamente le venden la idea. También aquí menciono algunos documentos legales que se debe tomar en cuenta, todo va muy también de la mano de lo que están haciendo, la industria que está trabajando, la startup en el país que estén y demás. Algo muy importante también, que es toda esa parte de que se ve que ustedes dominen el mercado, que conocen a su competencia, que saben cuál es su propuesta de valor y la saben vender y que de verdad se ve cierta validación. Por otro lado, también todas las informaciones financieras, poder demostrar que tienes tracción o que tienes una posibilidad de tracción es muy importante porque esto les ayuda a ver a los inversionistas esas posibilidades que hay con tu emprendimiento y qué retorno tú estás esperando en base a la inversión que tú les estás pidiendo. Asimismo, por ejemplo, el cap table, que es ese instrumento que te ayuda a ver quiénes son básicamente los dueños del equity de la compañía y así poder entender cómo está distribuido eso. Y por último, pero no menos importante, es tu equipo y también esa validación que les comentaba al principio, pero enfocándome principalmente en el equipo. Mi recomendación sería no tenerle miedo también a tener socios, porque usualmente cuando se emprende, a veces a uno le da miedo buscar socios, co-founders, que se dice en inglés, o cofundadores. Y la idea sería no tener miedo, pero obviamente saber que esto es como quien dice un matrimonio y por eso hay que saber elegir a sus fundadores, pero sería lo ideal es que cada uno tenga diferentes expertise. Nosotros usualmente entendemos que un buen equipo fundador balanceado, que digamos en el área técnica, en el área de ventas y en el área de finanzas es como lo mejor, porque esto se ve que hay una buena predominancia y un buen balance en el equipo y que pueden dominar diferentes áreas para poder crecer de manera balanceada. Y es uno de los criterios fundamentales que toma en cuenta un inversionista, porque en esas etapas iniciales es más difícil que haya tanta atracción o que se vea tanta validación al inicio. Entonces, lo que más toman en cuenta es eso y también esa confianza que le den los fundadores. Y bueno, hasta aquí era la presentación y darles gracias por el espacio y si tienen alguna pregunta. No, gracias a ti también, Manuela, por acompañarnos de antemano. Aunque nosotros estamos en República Dominicana, estamos en la disposición de trabajar con toda América Latina en todos los servicios de acompañamiento en la parte de la red Smart que apoyamos a las universidades en el diseño de campañas para que nuestros emprendedores se impulsen y en esta aceleradoras que son parte de esa sostenibilidad. Entonces, veo en la cajita de mensajes que no hay preguntas por el momento, pero igualmente les invito también a que vean el formulario de registro para que tengan acceso a todo el material que hemos compartido. Muchísimas gracias por la invitación a la UNAM y le dejamos este espacio ya para sus preguntas y comentarnos cómo se han sentido. Bueno, muchísimas gracias, Manuela. Y doctora Sandy, muchas gracias por compartirnos ese conocimiento, esta información. De igual manera, pedirles a nuestros compañeros que por favor nos ayuden a diligenciar la asistencia, la evaluación del evento y si hay alguna pregunta, bien pueden hacerla a través del chat o levantar su manito y con gusto les damos allí el espacio. Si quisiera aquí a manera como de pregunta y ya a manera de conclusión, que nos dieran ustedes de pronto algunas recomendaciones que sobre todo a nuestros estudiantes que quieren de pronto proponer proyectos innovadores, sostenibles y que puedan ser financiados y
Se está cortando. No sé si a solo... Sí, través se está de, cortando. les podemos dar en Pero, este pero, caso los estudiantes en ese sentido. sí, pero captamos la idea, aunque se frizó un momentito. Bueno, en este caso, desde el diseño de la campaña y parte de lo que Manuela señalaba, siempre es importante dejarse acompañar por profesionales en el ámbito del mercadeo, sobre todo, que nos ayuden a desarrollar esa línea de posicionamiento de nuestros proyectos desde las universidades en vinculación con instituciones como la Red Smart y como Bootcamp, que nos están acompañando hoy. Pues esa es la idea, poder lo que ya se cosecha dentro de la carrera, puedan impulsarlo. Y no es fácil el camino, pero cuando tenemos el acompañamiento y sobre todo la asesoría, se dan esas iniciativas de manera sostenibles, que es lo que buscamos en este esfuerzo. Le cedo la palabra a Manuela para que también pueda hacer su recomendación. Así es. Todo también va a depender en la etapa en la que estés. Si están iniciando, mi mayor consejo es que entiendan muy bien el problema que quieren resolver y ese valor agregado que quieren ofrecer. No se casen con la idea, sino que cásense con el problema, en resolver ese problema y enfocarse en dar ese valor agregado. Y sobre todo cuando ya estén iniciando, no tengan miedo a salir, no tengan miedo en hacer contactos, porque créanme que todo esto, al fin y al cabo, aunque ustedes están creando empresas, están creando negocios, emprendimientos, al final es con personas que ustedes van a hacer negocios, y la confianza es el factor número uno. Entonces, primero, para generar esa confianza hay que darse a conocer y hay que tener ese acercamiento, que no importa que si fallen, porque vamos a fallar 1000 veces, pero es que se puedan levantar y seguir adelante y puedan hacer diferentes pivots si es necesario para poder aprender, pero aprender rápidamente. Esa es la clave. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, si no, yo aprovecho para seguir allí preguntando. Bueno, en la parte, digamos, de aspectos como legales y de financiación, ¿cómo qué aspectos debe tener en cuenta, digamos, un proyecto para poder llegar a ser elegible o a poder participar, digamos, de alguna convocatoria además a través de crowdfunding? Ahí Si me le cedo, lograron. sí, Emanuel, ahí le cedo la participación, que ellos son más en la parte de sostenibilidad de acompañamiento. Sí, pues en cuanto a crowdfunding, nosotros no nos enfocamos en crowdfunding, sino en capital de riesgo. Entonces, en cuanto a los temas legales, va muy de la mano, por ejemplo, nosotros trabajamos con startups de fuera y también con startups locales. Entonces, en cuanto a los startups locales, obviamente es que tiene que estar constituida, va muy de la mano también con sus temas financieros y cómo esté constituida, si está constituida también fuera en Delaware, porque todo depende del país en donde se esté desarrollando. Entiendo que en Colombia se maneja diferente y sí se puede constituir una startup, pero aquí normalmente nosotros les recomendamos a las startups constituirse o en Delaware, allá en Estados Unidos, pero aunque tengan operatividad aquí en la República Dominicana. Pero la verdad, así puntualmente como en términos legales, todo depende también mucho de la industria en la que se desarrolle la startup. Listo, muchísimas gracias. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Entonces, agradecerles a ustedes por brindarnos este espacio, por brindarnos este conocimiento, por tomarse el tiempo de acompañarnos este ratico aquí. De igual manera, la doc Sandy nos ha dejado por allí información bastante importante y útil, entonces espero que también la logremos aprovechar y demás. Entonces, mil y mil gracias por este espacio. Desde la universidad queremos pues ofrecerles y extenderles esa gratitud por compartirnos este conocimiento y esperar que de pronto
tengamos o podamos contar con ustedes en otros espacios también dentro de nuestra Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Mil y mil gracias entonces por el espacio y toda la disposición. Gracias a quienes nos acompañaron en este webinar y entonces damos por finalizado. No sé si Doc Sandy quiera darnos ya unas palabras allí para el cierre. Muy agradecida y esperando que sea esta la primera de otras tantas actividades, no solamente virtual, sino también presencial. Con mucho gusto estamos a la disposición, tanto Manuela como yo de la parte de la red Smart. Podemos acompañarlo. Gracias y feliz noche para todos. Igualmente, cuídense mucho y feliz día para todos. Feliz noche, muchas gracias. Encantada.